Buenas noches, ¿cómo les va? Ahí les voy a mandar la invitación a Silvia para que arranquemos. A ver, ¿cómo andan? Ahí está. Mientras me acomodo. Che, qué calor que es. Ahí le envié la invitación, así que ya seguramente va a contestar. Bueno, mientras me acomodo. No sé si se me escucha bien ahí. A ver, vamos a acomodar un poquito más esto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí está, que se me ve mejor. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? A ver si me pueden decir. A ver, voy a invitar otra vez. Ahí está. A ver. Ahí está. Arrancamos. Espero que me conteste y arrancamos. A ver. Hola Silvia, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, sí, sí te Hola, escucho. ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo está la provincia de Córdoba en estos momentos. Y está complicada, ¿no? No es una situación para nada tranquilizadora la que estamos viviendo. De hecho, se han tomado nuevas restricciones en la circulación a partir del lunes próximo, Mm, como para intentar ver si hay alguna posibilidad de frenar el avance, ¿no? Pero claro. sí es preocupante la situación, es preocupante. Sí, y un poco la situación que se repite en toda la Argentina de manera aislada en cada provincia y antes de arrancar presentarte, bueno, vos sos licenciada en psicología y sexóloga, ¿no? Me parecía muy interesante charlar con vos porque en este tiempo en el que hemos estado eh, aislados o en cuarentena al principio, luego aislados socialmente, la parte de la psicología de las personas como que ha resurgido y hemos puesto mucho el foco, sobre todo desde los medios de comunicación, en qué nos pasa a nosotros, ¿no? Los seres humanos como personas, y esta parte por ahí que históricamente ha sido un poquito como dejada de lado, que tiene que ver con la salud mental. ¿Te habrá pasado esto que habrán aumentado las consultas, ¿no? Sí, sí, bueno, es una situación absolutamente atípica para la cual no estábamos preparados, por supuesto, pero además de esto es una situación que actúa en contra de montones de cosas que necesitamos para nuestra salud, tanto física como mental. Es una restricción a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de los afectos, de tantas cosas que son necesarias para que podamos estar equilibrados, equilibradas, ¿no? Y que esta situación, bueno, nos impide tenerlas con el objetivo de poder priorizar la vida y de mantener la vida. Pero en esto de mantener la vida, indudablemente hay una serie de situaciones que actúan en contra de lo que necesitamos. Y dentro de esto, si lo pensamos a nivel psicológico, realmente hay un sufrimiento importante de las personas. Por esto que necesitamos el contacto, necesitamos el afecto, necesitamos la comunicación. Nosotros y nosotras, las personas que habitamos esta parte de la Tierra, somos, por ejemplo, tenemos mucha costumbre en esto de tocarnos, ¿no? De Claro. demostrar el afecto a partir del contacto físico, a partir de una comunicación como muy, muy directa, muy presencial, ¿no? Que son todas cosas que indudablemente nos han afectado y nos seguirán afectando mientras esto
muchas situaciones se incrementaron mucho las consultas por problemas de depresión, por problemas de ansiedad, ¿no? Y que es totalmente lógico que esto esté ocurriendo. Digo, Mm, es normal en esta situación que haya una manifestación que en otro momento no había, que haya mayor ansiedad o que haya más síntomas depresivos, eh, es esperable. La ujú, situación es la anormal. La claro. situación es esta que nos impide hacer tantas cosas que son necesarias para la salud física y mental, para Mm. todas. Y, y también imagino que no hay un escenario tampoco ideal, ¿no? Porque a veces uno se imagina, bueno, estamos aislados, los que vivimos con familia, digamos, tenemos el contacto con los más cercanos. Otros dicen, bueno, el que vive solo aprovecha ese momento, digamos, para tener un poco más de tiempo para sí mismo, pero no hay un escenario ideal, ¿no? Para vivir este tiempo tan distinto al habitual. Digo, el que vive solo lo sufre como una persona que vive solo, y la persona que también vive acompañado, me imagino que lo sufre también de esa convivencia que se acentúa, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, por ahí he escuchado a algunas personas, entre ellas personas como muy conocidas, como es el caso de Esther Díaz, ¿no? La Ujú. filósofa. Ella dice que, bueno, por fin vive sola y que por fin tiene la posibilidad de dedicarse todo el día a leer y no tener que salir o a dar clase porque está todo el mundo allí, ¿no? Para la mayoría de las personas no es esto así. Para la mayoría de las personas es realmente una dificultad esta, eh, y con mayor o menor cantidad de inconvenientes, pero seguro que sí. En el caso de las personas que conviven varias juntas, y que de hecho el compartir las 24 horas es algo absolutamente impensable en otro momento de la vida, indudablemente que aumenta las posibilidades de roces, de conflictos, ¿sí? Entonces, eh, porque, porque la persona en sí tiene como mayores factores estresantes, y en esa convivencia de tanto tiempo y sin miras claras de hasta cuándo va a ser, seguro que hay mayores posibilidades de roces, ¿no? Sí, más allá de que esté solo o sola o acompañado o acompañada, eh, es una situación difícil de sobrellevar por la cantidad de cosas que implica, ¿no? Vos, Silvia, además de licenciada en psicología, sos sexóloga, y viste que en la antigua normalidad siempre se decía que la cuestión de la rutina, del trabajo, del cansancio y del estrés que genera el trabajo diario, la atención de los chicos, algún que otro problema, un poco también se ve como una barrera a la hora de la relación, del acto sexual, digamos, ¿no? De este encuentro con la pareja. Ahora Sí. en este contexto de pandemia, ¿esto, digamos, ha sido como un ideal para poder explorarse sexualmente, o ha sido todo lo contrario? Digo, teniendo en cuenta todas estas cosas que uno ha tenido que ir sorteando en la pandemia, ¿no? Sí, creo que, bueno, hay, hay diferentes casos, ¿no? Hay diferentes modos de vivir y circunstancias vitales de las personas. Eh, sí, las personas que estaban sin algún vínculo sexual han seguido aparentemente más o menos en la misma situación. También las personas que han estado en un vínculo, eh, pareciera que no les ha modificado demasiado su vida sexual. Eh, Algunas personas que viven con su vínculo, su pareja y los hijos, allí sí pareciera que habría como una mayor diferencia entre lo que ocurría antes y lo que pasaba ahora, posiblemente en detrimento de la vida sexual de esa relación. Pero sí también lo que se está viendo es que con el transcurso del paso del tiempo y de lo sostenido de la situación, varias cosas se van como deteriorando. Es decir, esta situación en sí
afecta distintos aspectos de la vida y también, por supuesto, el sexual, sobre todo porque, bueno, va llevando más tiempo que el que tal vez en algún momento pensamos, ¿no? Y Ujú, entonces, bueno, eso indudablemente va desgastando. Pensar que en este momento eh, alguien pueda disfrutar más de la sexualidad a nivel mayoritario es difícil, es ujú. como bastante difícil, ¿no? Pero bueno, este, veremos cómo va transcurriendo. Yo he escuchado cuestiones tales como personas que están viviendo con su vínculo y con hijos, en este momento dicen, no tengo tiempo para la autoestimulación, o sea, ese Mm, espacio que en otro momento tenían para la intimidad consigo mismos, en este momento se ve como totalmente reducido, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se van escuchando. Gente que esté muy contenta en este sentido, mm. yo al menos no he estado en contacto, pero bueno, me parece que también hay como algunos recursos posibles que cada una tendrá que ir como utilizando en la medida en la que pueda, porque también necesitamos de toda una cantidad de energía vital para poder enfrentar esta situación y mantenernos más o menos armados y funcionando, ¿no? Cuando hay Claro. montones de cosas que nos están atravesando a vos, a mí, a todas las personas, ¿no? Situaciones como que te van de alguna manera erosionando la cantidad de energía, el miedo mismo, la cuestión del contagio, de pensar que hay otras personas cercanas tuyas que se van contagiando y que pueden tener riesgos. Digamos, eh, es una situación particularmente difícil y me parece que lo tenemos que entender de esta manera, ¿no? Y en los últimos años también se han ido planteando como nuevas formas, ¿no? Algunos cambios dentro de nuestra actividad sexual. Y a veces yo siento que hay mucha propuesta, mucha idea nueva, digamos, a la hora de mantener una relación sexual, pero ¿hasta qué punto, y ahí vuelvo a preguntarte vos como psicóloga, hasta qué punto esa apertura mental de la que muchas veces hablamos de los dientes para afuera, se hace puntualmente en un acto sexual, ¿no? Se habló en algún momento del famoso poliamor, de la posibilidad de separar el sentimiento por una pareja del acto sexual, digamos. ¿Qué tanto hay de realidad de esto a la hora del acto sexual en sí? Bueno, por supuesto que cuando hablamos de esta manera estamos haciendo generalizaciones que Ujú, no van a involucrar, como cualquier generalización, a todas las personas, ¿no? Que hay situaciones individuales y particulares diferentes, pero bueno, de lo que yo he escuchado, he visto y de lo que hemos estado investigando además con mi grupo, em, en realidad esta apertura más declamada que otra cosa no tiene como una implicancia demasiado marcada en lo que es la práctica mm, erótica o la práctica concreta en el momento del encuentro sexual. Pareciera que no, pareciera que no. Pareciera que hay como un guión sexual que tiende a repetirse, que por allí hay como algunos intentos de salir o de pensar o sobre todo de fantasear, ¿no? Con esto de, bueno, vamos a tener un encuentro sexual con otra pareja o vamos a abrir nuestro vínculo, pero más como fantasía que mm. como realidad. Esto es al menos lo que yo he podido observar. Sí, es cierto, y me parece que en esto hay como alguna diferencia en la cuestión genérica y también voy a hacer acá una generalización con todo el riesgo que esto tiene. Eh,
al pensar en lo que están buscando personas que se sienten mujeres, ¿no es cierto? Personas que han sido criadas como mujeres y que se sienten mujeres y que en algunos casos dicen que su vida sexual necesitaría de mayor cantidad de experimentación, que lo están buscando, que lo están necesitando, ¿no? En el mes de julio hicimos con mi equipo una investigación sobre sexualidad en mujeres o en personas que se sienten mujeres. Y uno de los resultados que arrojó esta investigación y que nos llamó la atención fue este, ¿no? Como esta necesidad de la experimentación, que era eso lo que les estaba faltando. Entonces, concretamente, respondiendo a tu pregunta, no, me parece que en el plano de la acción concreta sigue repitiendo el guión coitocéntrico, esto de buscar una penetración eh, en relaciones heterosexuales, también en algunas homosexuales, es como que está muy marcado esto que nos han vendido desde mucho tiempo y que sigue reproduciendo, entre otras cosas, el porno mainstream. Recién tocas un tema que tiene que ver justamente con el sexo y la mujer, ¿no? Y por mucho tiempo a la mujer no se le ha permitido socialmente, culturalmente, y también, bueno, desde la idea del patriarcado y el propio machismo, a la mujer por mucho tiempo no se le ha permitido esto que hoy está buscando explícitamente, ¿no? El poder explorarse a ella misma, pero también explorar experiencias nuevas. ¿Cuál es tu mirada tuya como mujer también, por supuesto, y como psicóloga? Digamos, la sociedad hoy eh, ¿cómo podemos decirlo? Se banca esto que la mujer hoy tenga ganas de buscar, de experimentar, de tener nuevas experiencias, o todavía estamos ahí como en un proceso. Eh, yo creo que es un proceso que las mujeres hemos crecido mucho, hemos roto muchos mandatos y que por lo menos por lo que veo, lo seguiremos haciendo. Lo que tenemos que ver es que eso para las mujeres tiene un costo emocional, tiene a veces el costo de no poder formar vínculos, ¿no? Porque en muchos casos se vuelven como, o cuando se buscan relaciones heterosexuales, digamos, hay muchos varones que no quieren esto, no quieren mujeres que tengan este tipo de pretensión, este tipo de búsqueda, porque indudablemente les da mucho miedo, ¿no? Entonces, es un proceso de avance para muchas mujeres en este momento son transgresoras de esos mandatos de género, todavía hay algunas que siguen siendo sumisas, pero con el paso del tiempo lo que vamos viendo es que cada vez hay más transgresión de parte de las mujeres de eso que se enseñó. La cuestión ahora es, sobre todo pensando en aquellas mujeres que siguen eligiendo a varones como vínculos sexuales o eróticos, eh, cuándo los varones van a avanzar, ¿no? Es todo un tema. Cuándo los varones van a transgredir sus mandatos de género que Mm, les impiden este tipo de búsqueda, ¿no? Que muchas veces hacen que inclusive pareciera que están poniendo en juego su propia identidad como varones al claro. momento de que una mujer les propone algo diferente. Y para hacer algún ejemplo como más claro, te diría, eh, muchas, muchas pacientes y por allí conocidas o amigas dicen, bueno, me compré un juguete sexual y quise mostrárselo a mi vínculo, ¿no? Y quise jugar con él y muchas reciben una respuesta negativa a eso, ¿no? Cosas tales como, ¿qué pasa? Yo no te alcanzo, yo no soy lo Claro. suficiente.
Entonces, bueno, por eso, con tan poca cosa como un juguete sexual, parece que con eso solo se viniera abajo toda una construcción de una identidad masculina, ¿no? Parece una cosa como eh, casi graciosa, es decir, por un juguete te Claro. dejas de sentir hombre, varón, ¿no? Porque te proponen algo más. Bueno, de esto se ve mucho y yo creo que bueno, que hay que trabajar mucho con este tema. Hay que trabajar mucho con la idea de la monogamia y de que tiene que ser alguien único el que le aporte a la persona, bueno, lo que esa persona va a necesitar eróticamente y que sea solo esa persona la proveedora de todo lo que Mm, la persona necesita, ¿no? Estaba escuchando recién en una entrevista que hicieron a un personaje conocido en Córdoba, cómo reaccionaría él si encontrara a su mujer viendo material pornográfico. Y la respuesta de él fue, para eso soy yo, ¿no? mm, Para eso estoy yo, como si fuese una competencia, como si esta mujer no pudiera buscar algo claro. distinto, algo para ella, algo para un momento de intimidad, de otra cosa, ¿no? Siempre tendría que ser a través de él como pudiera, como debiera Mm, conseguir ese placer. Bueno, este tipo de cosas yo creo que están muy presentes, que es una pena, porque, bueno, hay en este momento un desencuentro grande en este sentido entre los sexos, ¿no? En las relaciones heterosexuales particularmente, hay un desencuentro grande. Las mujeres en su avance, en nuestro avance, hemos o estamos buscando espacios de libertad que para muchos varones siguen siendo un peligro y les ocasiona mucho miedo. sí, además creo que tiene que ver también con esto que decías un poco de la estimulación personal, digamos, ¿no? La sexualidad, la individual, ¿no? Lo que vive uno, lo que siente uno. Y es verdad esto que decís, que en el hombre todavía existe esta cuestión de, eh, que también un poco es cultural también, ¿no? Un poco a los hombres siempre nos han llevado a la idea de que somos nosotros los que iniciamos sexualmente a la mujer, que somos nosotros los que proveemos, digamos, el placer en nuestra pareja, sea un hombre, sea una mujer, pero bueno, culturalmente también a nosotros se nos ha marcado esto, ¿no? Como eh, la mujer que llegaba virgen al matrimonio, el hombre que sí podía tener una experiencia sexual anterior al matrimonio formal. Son construcciones que también la sociedad nos ha ido encasillando también a nosotros, pero que también a nosotros nos ha generado esto, tomando un poco lo que una vez le escuchaba decir a Rita Segato, ¿no? Que el hombre también es un poco la víctima, entre comillas, ¿no? Del sistema del patriarcado y del machismo, porque nos ha impuesto cosas que después nos es difícil resolver, esto que decías vos, ¿no? A la propuesta de la mujer o de nuestra pareja, aparecen inseguridades, aparecen esto de, bueno, yo soy el único que debería satisfacerte en el acto sexual, y, y de a poco, digo, algunos hombres nos o se han animado a nuevas prácticas en el momento del acto sexual, pero es difícil todavía, ¿no? Sí, es que bueno, a lo que estás haciendo referencia es a esto que yo decía recién de los mandatos de género, ¿no? Los mandatos de Claro. género son exactamente estas construcciones sociales que obligan a las personas, presionan a las personas, a los varones a una cosa, a las mujeres otra. Lo que yo digo es que las mujeres mayoritariamente están saliendo, están renunciando a Mm, estos mandatos de género y los están transgrediendo. Los varones todavía no los están transgrediendo, o sea, siguen siendo obedientes a estos mandatos de género. Entonces el desencuentro entre ambos sexos es muy grande, ¿sí? Están en momentos diferentes y las mujeres están avanzando ujú, notoriamente. Eh, Escuchaba en estos días también gente que está escribiendo sobre este tema, el caso de
Luciana Pecker, por ejemplo, que es una periodista conocida que se dedica a la temática de género, y ella, que está planteando esta diferencia en estos momentos, decía, la única posibilidad para las mujeres es salirse de la heterosexualidad, ¿no? Salirse de la heterosexualidad. Es decir, buscar fuera de la relación con los varones o aún con varones, pero con otro tipo de contrato, ¿no? Con otro tipo Mm. de posibilidad entre ambos. ¿Y Y yo creo has tenido, consultas, digamos, al menos de algunos varones que se han por lo menos planteado el cambio, digamos, de mentalidad, o directamente el hombre rechaza el tema de por lo menos charlarlo con un profesional, digamos? lo que me ha pasado y sigue pasando es que los varones vienen y vienen porque tienen algún tipo de dificultad que hace Mm, que no puedan tener el coito como quiere tener, ¿sí? claro. Entonces, a partir de que vienen por ese tema en particular, empezamos a hacer una revisión como para hacer una ampliación de esa vida sexual que no esté restringida y reducida a algo tan pobre como es el coito, ¿no es cierto? Entonces, con ese motivo de consulta, después hemos ampliado las posibilidades. Sí ha pasado, eso es en términos generales, sí ha pasado que algunos varones, luego de que se han enterado de alguna infidelidad de sus parejas y que quieren seguir con ellas, dicen, bueno, evidentemente acá algo falló, entonces veamos de qué se trata e intentan así buscar otro tipo de posibilidad. Pero esto no es la mayoría en lo absoluto. Yo creo que, insisto, los varones están como muy resistentes todavía y que van a tener que hacer algo, ¿no? Porque, bueno, están en otro momento, están, diría, en algún sentido, en una edad de piedra en relación a la mayoría de las mujeres, ¿no? Sí, y además sobre todo porque la mujer sí se está planteando, ¿no? Digamos esto, que vayamos por carriles distintos, estamos hablando obviamente de un acto sexual, de una pareja heterosexual, ¿no? Pero es por ahí complejo el tema de que vayamos en carriles distintos cuando el acto sexual se da principalmente con uno mismo, pero con otra persona, en una intimidad con otra persona, y es como complejo que vayamos por carriles distintos cuando deberíamos ir juntos, ¿no? Ahora, ¿han crecido las consultas? Discúlpame que agregue algo a esto que A vos ver, estás diciendo. Lo que tenemos que ver también es que lo que ha ocurrido es que las mujeres se han aguantado durante mucho tiempo, en términos generales, una sexualidad claro, muy mala. Estamos hablando de las parejas heterosexuales, ¿no? Las sí, mujeres en las parejas heterosexuales es en las relaciones en las que menos orgasmos tienen. Un mm, 60% de las mujeres que tienen relaciones heterosexuales tienen orgasmos, mientras que en relaciones homosexuales las mujeres llegan prácticamente al 90%. mm. Entonces, pasa algo en esa relación mujer-varón que hace para que para la mujer no sea satisfactoria el encuentro sexual. Entonces, que en este momento se planteen que no quieren seguir con lo mismo, a mí me parece saludable. Pero te interrumpí, no sé qué querías decir. No, iba a consultarte algo que me habían hecho una pregunta hace un tiempo, digamos, un tema de debate, porque justamente hablando de esto de el camino lento que está teniendo el hombre con el camino más fluido que está teniendo la mujer en cuanto a su sexualidad, eh, Sí. este planteamiento, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que decís de los porcentajes en cuanto a la posibilidad de llegar a un orgasmo, eh, esto que se ha planteado en algún punto casi como una cuestión frívola, como chistosa, ya dentro del humor, que tiene que ver con la apertura también, ¿no? En el acto sexual. Al hombre por ahí le cuesta hablar de este tema, pero existe la posibilidad también de una atracción hacia una persona de un sexo distinto como la del mismo sexo, y esto puede generar también un inconveniente, digamos, en la vida cotidiana de uno, teniendo en cuenta que los hombres somos como más, creo que lo dijiste vos,
bien esto de más arcaico en los pensamientos y en la apertura, viste que hoy también la mujer se plantea esto de poder tener placer con un hombre tanto como con una mujer. En el caso del hombre, digamos, ¿se permite esto? Y pareciera, por lo menos en primera instancia, que le costaría más, pero yo creo que muy ligado a lo que decíamos de lo cultural, ¿no es cierto? Y de Mm, pensar que eso le va a afectar en su identidad como varón. Mientras que en términos generales para las mujeres esto no es así, es decir, pueden mm, experimentar con una mujer o pueden experimentar con el amigo gay, o, ¿no? Y que esto no les va a ocasionar una pérdida de su identidad como mujer. Entonces creo que en esto el mandato de género repercute de una manera en ese sentido como más dura en el caso del varón y mm, que tienen una carga mayor, se pueden permitir menos, por decir de claro. alguna manera también al menos desde lo que enuncian, ¿no? Habría que ver qué pasa en la práctica y habría que ver qué pasa también con el tema de la fantasía, eh, porque a veces hay muchas fantasías que no se llevan a cabo en la realidad por montones de Mm. limitaciones propias, pero siguen estando, ¿no? ¿Y pasa algo o hay algún efecto cuando, porque yo me imagino que la fantasía tiene que ver con una necesidad también de satisfacer ciertas partes de nuestra propia sexualidad? ¿Pasa algo si esa fantasía no se cumple? ¿Se frustra algo, digamos, en la persona? A ver, la fantasía es un componente indispensable de la sexualidad. El sexo, dice Helen Kaplan, se compone de fricción y fantasía, o sea, la fantasía está Mm, siempre. La persona puede cumplirla o no cumplirla, pero la fantasía siempre está. De hecho, la mayor parte de las fantasías sexuales que tenemos son divergentes. Esto quiere decir que no son con nuestro vínculo mm, sexual primario, ¿no? La mayoría de las fantasías son con terceras personas. No pasa nada si no se cumple. De hecho, hay que pensar muy bien si tenés una fantasía, si realmente vas a querer llevarla a la realidad, ¿no? Porque posiblemente pierda su potencia como fantasía. Son cosas que hay que claro, evaluar de una manera como más pensada, ¿no? claro. O sea que hay fantasías que está bueno que queden, digamos, en el mundo de lo ideal, de lo celeste y de la idea solamente, y eso es suficiente. Que es una parte de la Claro. sexualidad. Es necesario tener esas fantasías que tal vez no las vas a cumplir nunca, no las vas a llevar al plano de la realidad nunca, pero Mm, te sirven como estímulo, como estilo. aumentan la potencia de las sensaciones y son una parte de las cosas que evaluamos, ¿no? En la terapia sexual. Es decir, si la persona tiene capacidad de fantasear y si Mm, esas fantasías son realmente potentes y le ayudan en su proceso de excitación. Esa es una de las cosas que tenemos en cuenta y que, insisto, son en sí mismas un factor positivo en la sexualidad y que no necesariamente hay que pasarlas a otro plano. claro. Fuera de una cuestión de orientación sexual, ¿qué te consultan más los hombres y las mujeres? ¿Cuál es por ahí la consulta más habitual? Desde hace un tiempo ya la cuestión de la disminución del deseo sexual, Mm, ¿no? Eh, sí. es como que en otro momento había otro tipo de prioridades de dificultades prioritarias y en este momento lo que más hay es una disminución del deseo sexual. Las personas quisieran tener más deseo del que sienten, eh, también cosas muy reales, ¿no? Pero resulta ser así, es lo que más consultan. Bien. Y bien, bueno, me parece que no sé si entra dentro de un juicio de valor, si está bien o mal, pero está bueno que en algún momento tengamos la edad que tengamos, haya una disminución de ese deseo para hacer que sea una catapulta para otro tiempo, o debemos, digamos, consultar por qué nos está pasando eso.
Hay montones de mitos en esto y a mí lo que me parece, en realidad lo que trabajamos con las personas es que se salgan de esto que piensan que debe ser, el deber ser Claro, en la sexualidad, y que traten de conectarse con ellos y ellas mismas, ¿no? Eh, y hacer lo que nosotros llamamos una exploración real de los deseos. Porque muchas veces cuando empezamos a preguntarles, bueno, a ver, ¿y cómo es esto de la disminución? ¿Desde cuándo? Y por allí pretenden cosas que son como prácticamente imposibles. Por ejemplo, tienen una relación espantosa con su pareja, una relación en la cual, no sé, se sienten descalificadas o degradados o lo que sea y pretenden tener el mismo nivel de deseo sexual que tenían en otro ujú, vínculo que era mucho más amoroso, ¿no? Y bueno, claro, no, es que no hay una cosa así a la que se pueda apelar, y es importante esto, que las personas tengan en cuenta que no hay un nivel normal de deseo, eh, que hay momentos en la vida donde se puede tener más deseos que en otros, que hay vínculos que ocasionan una mayor posibilidad de ese deseo, sobre todo en las relaciones que se inician o que claro, tienen poco tiempo de camino recorrido juntos o juntas, es más fácil que esto ocurra, ¿no? Pero después esto de pensar es que se toma como mucho así, ¿no? Se toma como obligación, tengo que desear. Y desde allí no claro. hay posibilidad de deseo. El deseo es algo que aparece y que no tiene que ver con ninguna obligación. Y cuando empezamos a trabajar con las personas, en esto investigar realmente, ¿no? ¿Cuál es su deseo? Muchas veces, eh, y tengo que decir que acá hay una cuestión de género también, que por allí es más fácil investigar con las mujeres cuáles son sus deseos que con los varones. Estoy hablando de deseos en términos sexuales, ¿no? Porque aparecen también este tipo de limitación. ¿Qué pasa si me imagino teniendo sexo con otro varón? ¿O qué pasa si, ¿no? Este tipo de cosas ocurren. Pero bueno, cuando empezamos con la exploración de estos deseos sexuales, realmente, pero el deseo de qué, ganas de qué, con qué te estimularía. O sea, no me vengas con el debes tal cosa, no me vengas con eso porque eso ya Mm, sabemos que no funciona. Y empezamos con esta investigación y la persona realmente se puede conectar con eso e ir por eso. eh, la situación es otra, absolutamente. Y no hay allí un nivel establecido de la revista que te dice, de la Cosmopolitan que te dice que son dos o claro. tres veces por semana la cantidad de veces que tenés que desear, ¿no? La persona cuando puede conectar con su propio deseo, aunque sean 5 veces por día o una vez por mes, si puede conectar con ese deseo es cuando realmente se puede sentir bien. Bien. Y es recomendable que en el caso de aquellos que tienen no solamente el acto sexual, sino que también son una pareja, que cuando sucedan o cuando aparezcan todas estas cosas en la vida de la pareja, puedan consultarlos juntos también, ¿no? Depende, Ah, depende bien, del caso, depende de las bien. parejas. Lo que tenemos que ver es que muchas veces la pareja se asusta. Yo creo que hay un espacio para la intimidad, Ujú, creo que hay un espacio para la reflexión propia, que a veces, digamos, una pareja que llegue a un nivel de madurez como para poder comentar todo este tipo de cosas, es extraña, no es la mayoría, no es. ujú, Hay muy pocas personas que llegan a un nivel de afecto, de unión, en el cual privilegian otro tipo de cosas que no sea una cuestión narcisística propia, ¿no? claro. Entonces, esto de que hay que conversarlo todo en pareja, que la pareja tiene que saber todo, me parece que no es así, en Bien, términos generales. bien. Ahí me estás ayudando a romper una cosa que viste que también es otra de las que nos enseñan siempre, que la cuestión de pareja siempre hay que arreglarla en pareja, y está buena
las individualidades que no se pierdan dentro de la pareja, ¿no? Es que si perdés las individualidades tenés Claro, solamente una pelota ahí toda mezclada, ¿no? Eso claro. no es ni el uno ni el otro, ¿no? Eh, la pareja, en todo caso, cuando está basada en un amor un poco más saludable, lo que hace es justamente permitir el espacio Claro, para la otra persona, para el desarrollo, para esto es, ¿no? Y acompañarse en esas búsquedas individuales también, pero respetando los espacios de intimidad, respetando los espacios de intimidad. Nosotros tenemos metidos en la cabeza todas estas cuestiones lamentables mm, del amor romántico, de la invasión del espacio del otro, eh, que nos han hecho sufrir tanto y seguirán haciendo sufrir lamentablemente a muchas personas, ¿no? En mm. esto de pretender justamente tener el conocimiento y el dominio de la intimidad de la otra persona, ¿no? Contra eso tenemos mucho para hacer, tenemos Sí. mucho que trabajar. Te hago la última antes de despedirte. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, a los jóvenes que tienen, que yo siempre cuando los escucho, porque tengo por ahí contacto con algún sobrino o algo, los escucho como que tienen una apertura un poquito más avanzada que la nuestra, pero ¿cómo los ves vos como profesional, digamos, en cuanto a sus inquietudes, a sus consultas, a sus proyecciones también que tienen en relación a su propia sexualidad? ¿Cómo los ves vos? Eh, hay situaciones particulares, por supuesto, pero pensemos esto como algo más, más a nivel general, ¿no? Ujú, Eh, los chicos, las chicas no tienen educación sexual o tienen muy poco, ¿sí? El Estado es el responsable de que se aplique la ley de educación sexual integral y bueno, por ahora no ha conseguido demasiado, si bien tenemos una ley, no ha conseguido todavía implementarla con la seriedad y la responsabilidad que esto implica. Los chicos y las chicas tienen un acceso muy grande a montones de informaciones que difícilmente puedan decodificar desde una mirada crítica, porque tampoco el sistema educativo ayuda en la construcción de una mirada crítica, ¿no? mm, De todas las. Entonces, con un montón de estímulos, con un montón de ideas que tienen poco que ver con el propio deseo y mucho con obligación o presión externa, yo creo que es una situación dificultosa para la posibilidad de vivir una sexualidad placentera y libre, pero libre lo digo en el sentido de poder conectarse con el propio deseo, claro. de no estar respondiendo a lo que el exterior eh, está demandando a esa persona. Creo que es un momento difícil en ese sentido y no estoy de ninguna manera pretendiendo un discurso represivo, al contrario. Yo, eh, bueno, trabajo también en el tema de educación y el objetivo es que las personas puedan tener herramientas y los conocimientos para decidir de acuerdo a sí mismos, pero no están teniendo el acompañamiento para poder hacerlo, las herramientas, y bueno, habrá que seguir trabajando para que esto alguna vez pueda. Según, sí. Sí, sobre todo esto que decís vos, teniendo ya una ley que permitiría que el acceso a esta información y para que se puedan, digamos, desenvolver de una manera mucho más segura para ellos mismos, ¿no? Y creo que lo único, así como para antes de despedirte, lo único que creo que no está permitido en la sexualidad o en el acto sexual es el no cuidarse. Justamente una herramienta como la ESI sería muy importante que los chicos la tengan a mano, ¿no?
Sí, por un lado, cuidarse y por el Sí, otro, hacer un camino de exploración para claro. tener placer sexual, porque para eso se tiene un encuentro sexual o una autoestimulación, para poder tener placer. Y para esto no hay acompañamiento, ¿no? Y bueno, Mm, eso es lo que... bien. Silvia, te agradezco mucho este tiempito, estos minutos que hemos podido charlar. A mí la verdad que me interesa mucho escuchar porque bueno, yo te venía siguiendo un poco en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad, con la cuestión de la mirada desde una mirada más de género, y me parece Mm, súper interesante porque creo que yo siempre la tomo como ejemplo a esto que te había nombrado al principio de la nota con lo que decía Rita Segato sobre cuál es el rol que tenemos nosotros los hombres en esta ruptura con el patriarcado, con el machismo, y creo que una de las cosas indispensables es poder escucharlas a ustedes desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo comunicacional, desde lo psicológico, desde lo sexual, y está bueno porque son herramientas que nos ayudan a nosotros, por lo menos la parte de los hombres que tenemos ganas de realmente romper con el patriarcado y que las futuras generaciones sean generaciones con mayor igualdad que las nuestras, ¿no? Así que te agradezco mucho, mucho el aporte. no, por favor, muchas gracias a vos y déjame que agregue esto, por favor. No es solo escucharnos a nosotras, para los varones, ¿no? Sino también escucharse a ustedes mismos, pero escucharse en Sí. serio, escuchar los deseos más internos que puedan tener. Ojalá puedan hacerlo. Bueno, que tengas un lindo fin de semana y que bueno, que se mejore todo allá en Córdoba, ¿no? Ojalá que sí. Buenas Nos noches, vemos. chao. Buenas noches. Bueno, ahí charlamos, ahí le despido a Silvia. La verdad que muy interesante. A mí me gusta mucho charlar con estas mujeres que nos dan un aporte muy interesante, muy importante, que sí tiene razones, ¿verdad? Esto en cuanto a nuestra sexualidad y también a las formas de pensar y a todo lo que implica nuestra vida. Está bueno que también nos escuchemos a nosotros mismos, y las escuchemos, y que básicamente sea un diálogo en donde cada uno dé su aporte para una construcción verdaderamente genuina, ¿no? Así que bueno, ahí la escuchábamos, charlábamos un ratito con la licenciada y sexóloga eh, Silvia Aguirre, de la provincia de Córdoba. Síganla a través de su Instagram, @Liz Silvia Aguirre, ahí la van a encontrar y se van a poder sacar muchas dudas seguramente porque comparte constantemente en sus redes mucho contenido y mucha información que es muy útil, sobre todo en estos tiempos en donde tenemos un poquito más de tiempo, para la redundancia, para poder explorarnos a nosotros mismos y poder mirar la vida desde esa construcción, ¿no? Bien, 18 minutos arriba de las 9 de la noche, yo me despido, les agradezco a todos sus mensajitos, a toda la gente que se fue prendiendo, algunos que iban y venían del vivo, pero que bueno, que lo van a poder ver de nuevo en el IGTV de mi perfil y por supuesto a través del canal de YouTube de Wii Contenidos, así que el próximo fin de semana vamos a volver a hablar con otra mujer en esta temporada de Mujeres Sin Filtro, así que los invito a que el viernes se prendan de nuevo a las 8 de la noche a través de mi perfil. Que tengan un lindo fin de semana y que tengan una excelente semana y que ojalá que vaya todo mejorando, ¿no? En cuestiones epidemiológicas, en cuestiones de nuestras relaciones. Así que me despido, nos encontramos el próximo viernes.